El 22 de mayo del año 1381 nació Rita cuando sus padres, Antonio y Amata, ya estaban en edad avanzada. Curiosamente, esta región ha sido cuna de grandes santos de la Iglesia: San Francisco, Santa Clara, San Benito, Santa Rita y Santa Escolástica, entre muchos otros. Cerca del pueblito de Casia, a unas 40 millas de Asís, se encuentra la casa natal de Santa Rita. Cuenta la leyenda que en una ocasión sus padres vieron cómo unas abejas se acercaban a la niña y pensaron que los insectos la atacarían. Pero lo que estaba sucediendo es que las abejas estaban libando la miel de los labios de la pequeña. La tradición dice que más tarde estas abejas la acompañaron al convento donde ingresó. Ella siempre fue una niña muy obediente, y esto le llevó en todo a buscar la voluntad de Dios. Ella quería ser religiosa, pero sus padres, que ya eran ancianos, estaban preocupados del futuro de su hija, y por eso sus padres querían que se casara, y le escogieron como marido a Paolo Ferdinando. Sin estar de acuerdo con sus padres y aún en contra de su voluntad, Rita obedeció. Desde el principio su matrimonio se convirtió en un infierno, porque su marido resultó ser, como se dice, borracho, parrandero y jugador. Y no solo eso, sino que además abusaba de ella, la golpeaba, y esto le traían para Rita muchos sufrimientos y humillaciones. Esto la impulsó a buscar en la oración a Jesucristo, y fortalecida con la oración de Jesucristo, aceptó todos sus sufrimientos y rezaba con insistencia por la conversión de su marido. De este matrimonio nacieron dos hijos gemelos que, a pesar de la educación que les dio Santa Rita, tenían el mismo carácter fuerte, violento de su padre. Después de 20 años de este matrimonio difícil y lleno de sufrimientos y humillaciones, un día Paolo regresó antes de lo inesperado a la casa y se encontró a Rita en su cuarto dándose azotes en la espalda. Aquello fue una impresión muy fuerte para Paolo y fue el inicio de su conversión. Así, poco a poco, con las oraciones, con el ejemplo, con las buenas palabras, Paolo se convirtió y empezó a llevar una vida siguiendo la voluntad de Dios y haciendo obras de caridad. Una noche, Rita rezaba angustiada esperando la llegada de su marido. Pablo ya había dejado su vida de disipación y juergas. Por esa razón, Rita tenía un mal presentimiento con la tardanza de su marido aquella noche. Su vida pasada le había acarreado muchos enemigos a Pablo Ferdinando, y aquella noche uno de tantos resentidos había cobrado venganza, dejándolo apuñalado en las calles desoladas de Casia. Los dos hermanos gemelos prometieron vengar la sangre de su padre. Santa Rita, por más que trató de persuadirlos de que perdonaran al asesino, ellos no querían. Entonces hizo una extraña petición a Dios: Señor, prefiero que te los lleves a que cometan ese crimen. Prefirió quedarse sola, viuda, abandonada, que perder el alma de sus hijos. Cuando Rita se encontró viuda y sin hijos en este mundo, entonces decidió cumplir lo que más anhelaba su corazón: entregarse a la vida religiosa. Se dirigió al convento de las monjas agustinas y pidió que la admitieran, pero aquellas monjas no quisieron admitirla, en primer lugar porque había estado casada, y también porque la muerte de su marido había sido un poco sospechosa. Entonces Rita usó el arma que ella tenía
la oración y la confianza en Jesucristo. Y fue cuando ocurrió un hecho totalmente extraordinario. Estando en un profundo sueño, escuchó que la llamaban: Rita, Rita, Rita. Ella se levantó, abrió la puerta y se encontró con los santos de los que ella desde niña había sido muy devota: San Agustín, San Nicolás y San Juan Bautista. Entonces, como si todo fuera un sueño, empezó a seguirlos por la calle de su pueblo hasta llegar al convento en Casia de las monjas agustinas. Y como si fuera un éxtasis, de repente se encontró adentro del convento. Cuando las monjas se dieron cuenta de aquel suceso y comprobaron que las puertas del convento estaban cerradas, no pudieron ya rechazar a Santa Rita. Y en 1417 hizo sus votos perpetuos. Y en ese convento de las Agustinas permaneció los 40 años restantes de su vida. Este es el convento donde Santa Rita pasó 40 años de su vida. Durante los primeros años fue puesta a prueba por sus superioras, pero también por Cristo. Santa Rita no tenía mucha cultura, no sabía leer ni escribir. Sin embargo, el crucifijo fue el libro donde aprendió todo de Jesucristo, de su pasión, de sus llagas, del camino del Calvario. Y nuestro Señor le concedió una llaga dolorosa. Normalmente estas llagas, en el caso de la mayoría de los santos, suelen desprender un perfume aromático, hermoso. Sin embargo, en el caso de Santa Rita, era una llaga purulenta que desprendía un hedor horrible. Y por eso las religiosas ni siquiera ellas mismas se acercaban a ella. Y fue confinada a la parte del fondo del convento. Ahí, en ese cuarto, abandonada de todos, pero aceptando la voluntad de Dios, pasó el resto de su vida. Sin embargo, ese cuarto tenía una ventana donde la gente de todo el pueblo se acercaba a pedirle, a invocarle, para que les ayudara en sus muchas necesidades. Y por los muchos milagros que concedió y tantas gracias que Dios concedió a las almas a través de su oración, Santa Rita es llamada la abogada de las causas imposibles. A un lado del monasterio se construyó un hermoso santuario dedicado a la veneración de la hija predilecta de Casia. Es un hermoso edificio que hace perfecta armonía con la arquitectura del pintoresco pueblo italiano. Durante todo el año, miles de peregrinos vienen a pedir la intercesión de la santa para sus casos difíciles y desesperados, como ya lo hacían los contemporáneos de Rita cuando la visitaban en el monasterio. La devoción de los fieles los hace recorrer largas distancias confiados en que la intercesión de Rita les arrancará las gracias que necesitan de Dios nuestro Señor. Entrar al santuario tiene un impacto muy particular. La hermosa iglesia está decorada con coloridos frescos que elevan el espíritu. En la cúpula central se ve la figura de Rita subiendo a la gloria del Padre Celestial. En efecto, el alma de Rita está en la casa del Padre Eterno, pero su cuerpo incorrupto ha quedado como testigo de las maravillas que puede hacer el Señor con sus hijos predilectos. En una de las capillas laterales se encuentra la urna de cristal con su cuerpo incorrupto. La historia de Santa Rita, más que nada, nos tiene que llevar a la vivencia de esas virtudes. Muchas veces nos quejamos de que nuestra vida no es fácil. La vida de Santa Rita no fue nada fácil. Primero,
aceptar ese matrimonio que ella no quería, un matrimonio que la hizo profundamente infeliz, pero que ella aceptó, resignada, porque sabía que era la voluntad de Dios. Después, el hecho de que sus hijos no querían convertirse. Muchas veces nosotros nos podemos considerar malos padres porque nuestros hijos no nos hacen caso. Bueno, pues Santa Rita tuvo el mismo problema. Sus hijos no querían convertirse, querían vengar la sangre de su padre. Sin embargo, todo lo logró reflexionando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su único libro, reflexionando en esa vida de nuestro Señor, y en la oración de ahí sacó fuerza y fortaleza para superar todas las dificultades, para lograr la conversión de su marido y de sus hijos. Esa sola lección bastaría para que valiera la pena haber hecho este documental. Santa Rita murió en 1457 y en el momento de su muerte la llaga purulenta desapareció y se convirtió en un rubí rojo. Esto nos tiene que recordar a todos nosotros que el sufrimiento no es nada más por sufrir, no es un deporte para el cristiano, sino porque nosotros verdaderamente esperamos la corona, la victoria que Dios nos va a dar. Y precisamente el letrero que está encima de su urna dice eso. Dios le concedió la corona de la victoria por haber sido fiel toda su vida, por haber sido obediente y por haberse agarrado con fuerza de la oración y del sacrificio. Ahí está su cuerpo incorrupto, ese cuerpo que es testimonio ahora de paz y serenidad, que es un anuncio también de lo que Dios nos concede a todos los cristianos si perseveramos en la lucha hasta la muerte. Paz, serenidad y victoria. Estamos llegando a la ciudad de Casia y nos recibe la imagen de Santa Rita en esta escultura magnífica. Así nos recibe Casia con un día bastante nublado y lluvioso. Pero cuando se visitan los santuarios, no hay nada que nos impida tener un corazón abierto. Hay que pensar también en tantos peregrinos que en otro tiempo visitaban Tierra Santa y otros santuarios y no había absolutamente nada que impidiera que tuvieran un buen corazón. En este caso, les muestro cómo es la entrada al santuario. Se entra por esa parte y los peregrinos tienen que caminar por esta parte para llegar al lugar. Afortunadamente en este momento de lluvia uno puede unirse, o mejor dicho, entrar con el grupo a través de estos portales para no mojarse tanto. Después de pasar por estos portales y observar un poquito la niebla que está presente en este lugar, nos acercamos ya a la iglesia para poder entrar. La parte superior de la fachada está mostrando una cruz que es sostenida por un conjunto de ángeles y en la parte de abajo un letrero que habla de Santa Rita de Casia. Salve Rita, esposa de Cristo, esposa dolorosa de Cristo. Vamos a acercarnos a la iglesia, pero vamos a ver también algunos elementos que la acompañan. Al lado izquierdo de la puerta encontramos la vida de Santa Rita, su nacimiento, después el momento en que nacen sus hijos y ella pide a Dios por la conversión de su marido. Más abajo encontramos el momento en que muere el marido, ella queda viuda
y decide entrar al convento. Afortunadamente es aceptada y en el convento se dedica a hacer la vida de oración. En la otra parte encontramos también el momento en que se dedica a ayudar a los más necesitados. Después el momento en que recibe el estigma en la frente, estando en oración ante Cristo. Una de sus espinas llega a la frente de Santa Rita y la deja marcada para toda la vida. Momentos de oración y comunión con sus hermanas religiosas en la comunidad agustiniana. Y finalmente el momento de su muerte, en donde pide que le lleven un higo, le lleven una rosa. No es tiempo de esto y sin embargo, milagrosamente las hermanas lo encuentran y lo llevan. Finalmente, el momento en que Santa Rita muere. Esto particularmente la hace convertirse en la patrona de los imposibles. Al entrar a la iglesia vemos que se trata de una iglesia con una decoración pictórica especial, con imágenes actuales, en donde sobresale Santa Rita acompañada de ángeles. Por ser una construcción moderna, las columnas también tienen capiteles totalmente modernos. Es una iglesia de planta de cruz, de tal manera que encontramos un transepto aquí en esta parte, donde está el cuerpo de la santa. Ahorita lo vamos a visitar, y del otro lado un pequeño altar. La base de las columnas está hecha con mármol verde, y las columnas, que parecerían estar realizadas también en mármol verde, al igual que esta pila para el agua bendita, esta sí es de mármol verde, pero las columnas están realizadas con pequeños mosaicos de tipo veneciano, como pueden ver aquí. Desde lejos se ve como si fueran de una sola pieza en color verde, pero no, están realizadas con estos mosaicos. Así se ve la iglesia iluminada después de una celebración litúrgica que acaba de concluir en este momento. Y claro, después de la Santa Misa, inmediatamente los fieles se acercan a venerar la reliquia, el cuerpo de Santa Rita. Me voy a acercar al altar para que vean algunos detalles del mismo. La base del altar está hecha como si fueran ramas de parra, recordando el vino que se ofrece en la Santa Misa, vino que se convierte en la sangre de Cristo, y están añadidas algunas rosas en alusión a Santa Rita de Casia. El ambón está tomado también del símbolo del olivo, con estas ramas de olivo, símbolo de la paz, como diciéndonos que la palabra del Señor nos puede dar la paz. El crucifijo del altar también está formado por 3 hojas de olivo, y finalmente la parte que corresponde al Santísimo Sacramento, al lugar del sagrario,
Tiene unas partes laterales con ramas de olivo, algunas palomas. Todo esto está realizado por un famoso arquitecto italiano llamado Mansú, si no mal recuerdo. Y el sagrario tiene la forma de una uva, recordando el vino, y unas espigas en alusión al pan, con una rosa que nos recuerda a Santa Rita también, y con las hojas de parra, o las hojas de la vid, mejor dicho, que hacen alusión clara al sacramento de la Eucaristía. Volteando hacia el frente, así se ve la iglesia. Es un momento en que hay pocos peregrinos y por esta razón se ve casi vacía la iglesia. Como pueden ver, se trata de un conjunto totalmente moderno. En la parte superior vemos imágenes de santos venerados en este lugar, y en la parte superior una escena de la última cena, en donde Judas está en el lado contrario a los apóstoles. Al girarnos, vemos nosotros la iglesia desde el altar hacia la parte de la entrada de esta manera, con un coro, un área en donde se puede visitar o se puede estar como si fuera parte del coro, aumentando la capacidad del recinto. En el contraábside, es decir, en la parte contraria al ábside, esta imagen de la cruz, una adoración de la cruz, y ahora sí nos vamos acercando a la parte donde se encuentra el cuerpo de Santa Rita, incorrupto, pero antes, aunque nos impide un poco verlo por esta luz que está frente a nosotros, hay una pintura de Cristo sentado en trono, un trono en forma de cruz. Bajando justamente en esa misma parte es donde vamos a poder ver el cuerpo de Santa Rita a través de este cancel. Así se ve el conjunto. Y ahora voy a acercarme para que puedan ver un poco más de cerca este cuerpo de Santa Rita. Imaginen que vienen caminando conmigo para poder visitar este espacio de la santa llamada de los Santa Patrona de los Imposibles, por lo que en momentos les voy a comentar. Aquí podemos ver en la parte baja una imagen de Santa Rita ayudando a los necesitados y acompañada por ángeles. Después una parte también, en este caso hecha en bronce, un relieve en metal con escenas
de la vida de la santa. Y sobre esto se encontraría ya el cuerpo de la santa dentro de una urna en cristal. A los lados se encuentran algunas imágenes de ángeles. Y está terminando esta especie de monumento sepulcral, esta estructura en forma triangular. En las partes de atrás se pueden ver algunas pinturas referentes también a la vida de la santa. Así es como los fieles pueden ver esta capilla dedicada a Santa Rita de Casia. En el lado contrario a esta capilla encontramos en la parte superior una pintura que representa a la Virgen María en su ascensión a los cielos. Ella no sube por cuenta propia, sino que es asumida, es decir, asunta, la asunción de la Virgen María a los cielos. A un lado de la iglesia está el monasterio donde vivió Santa Rita, es esta parte que vemos aquí, y normalmente está cerrado, pero nosotros hemos pedido un permiso especial y nos va a recibir un sacerdote que nos va a explicar dónde vivió Santa Rita. En este momento nos están abriendo la puerta del convento para poder entrar a una zona especial y ustedes vienen caminando conmigo para poder ver también este lugar, para poder escuchar la explicación que nos van a dar aquí, en este lugar. Parece que va a ser un sacerdote español el que nos recibe. Aquí está nuestro grupo, ya esperando la explicación del sacerdote. Buenos días. Estoy aquí con uno de los hermanos agustinos que cuidan este lugar y explican, reciben a los peregrinos. ¿Me dices tu nombre, por favor? Carlos Chávez Rojas. Carlos Chávez, de Perú, ¿verdad? Sí, ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Aquí estoy 3 años y medio, desde el 2020. Afortunadamente, después de la pandemia han regresado los grupos a este lugar. Sí. ¿Y qué es lo que vienen a ver la gente? ¿Qué es lo que viene a ver la gente de este sitio? A Casia viene a ver el santuario porque es el cuerpo de Santa Rita, ¿no? Y luego van a Rocaporena para ver dónde ella nació, dónde vivió con su familia, con su marido, sus hijos. Y aquí tú eres alguien que explica y le dice a la gente dónde está exactamente la vid que regó Santa Rita. Le pusieron una penitencia cuando entró al convento. A ver, ¿por qué no nos explicas de qué se trata? Rita regó la planta, una rama seca por obediencia por 1 año y la planta después, digamos, la rama seca brotó. Tenemos esta vid como el signo de la obediencia, de la humildad de Santa Rita. Es decir, después de haber sido viuda y esposa de un asesino, quiso entrar al convento, dijeron las hermanas seguramente que no va a poder, demuéstranos tu obediencia regando esta vid seca, y ella la riega y viene el milagro. Sí. Sí, es lo que nos cuenta la tradición, ¿no? Y esta vid, digamos, es importante porque la gente siempre la llama la vid de Santa Rita. Porque al costado han puesto la frase que dice, seca madera regada por Santa Rita, por obediencia, que se convierte en esta vid vigorosa. Bueno, y ahí encontramos ya una primera parte de por qué Santa Rita es patrona de los imposibles. Primero, que una vid seca recupere la vida, y aquí encontramos todavía que después de tanto tiempo la vid sigue dando fruto
como es la iglesia. A veces parece que la iglesia se seca, pero sigue dando fruto. Otro caso imposible, la conversión de su esposo, que era un renegado, la conversión de sus hijos para que no cometieran una venganza, y lo de los 2 hijos y también la rosa. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Lo recuerdas? Según la tradición, dice que Rita, cuando estaba enferma, pidió una rosa y 2 higos a una prima, pero pide, digamos, estas 2 cosas o 3 cosas en el mes de enero, que aquí en Europa, en Italia, hace frío, hay nieve, entonces no tenemos ni rosas, ni hojas, nada, es frío, hielo, y era como casi imposible encontrar una rosa en aquel mes. La prima vuelve a Rocaporena, va a mirar por casualidad en el jardín y solo encuentra una rosa y 2 higos. Y esta rosa y 2 higos tienen un significado. Sí, dicen que sería la respuesta de Jesús a Rita diciéndole que él acogió en el cielo a su marido, que acogió a sus hijos. Porque ella se preguntaba, ¿mi esposo se habrá salvado? Se convirtió solamente al final de su vida, fue un hombre malvado, un asesino, y mis hijos también tenían deseos de vengarlo. Dios les habrá perdonado y entonces a través de esta rosa y estos 2 higos, Dios le responde. Por eso Santa Rita también intercede por las esposas y por los hijos, ¿verdad? Por los esposos y por los hijos. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo puede alguien entrar con los hermanos agustinos? Aquí en Italia. En Italia o en cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que necesitaría? Siempre hablar con los sacerdotes agustinos de las parroquias que tenemos en el mundo, ¿no? Si vivimos aquí en Italia, siempre hay un promotor vocacional que se interesa de hablar con los jóvenes que están interesados en entrar en nuestra orden. Sí, Muy bien. Y luego se los acompaña en el proceso ya de discernimiento para que puedan ellos elegir si quieren ser agustinos o tomar otro camino. Muy bien, pues te agradezco mucho y sobre todo gracias por atender siempre a los peregrinos con tanto cariño y con tanta fe. Gracias. Después de escuchar al sacerdote y sabiendo que Santa Rita vivió en estos espacios durante 40 años, entramos ahora a esta habitación que muestra algunos objetos relacionados con la santa. En la parte baja, su ataúd, y en la parte alta, una pintura que presenta a Rita en éxtasis con la presencia de Cristo y la Virgen María. Su ataúd está bellamente decorado con pinturas y en él aparece Cristo al frente y sobre la tapa la Santa recostada. Recordemos que Rita nació en Rocaporena en 1381 y fue bautizada con el nombre de Margherita Lotti. A la edad de 36 años, ingresó a este convento después de haber quedado viuda y en 1428 recibió el estigma en la frente. Falleció el 22 de mayo de 1457. Curiosamente, nació y falleció el día 22 de mayo. Desde su adolescencia, Rita deseaba ingresar al convento, pero cuando tenía 14 años, sus padres la casaron con un hombre del pueblo llamado Paolo Mancini. Con él, que era un hombre cruel, ella tuvo un mar de sufrimientos, pero se consolaba en la oración y logró su conversión a Cristo con el paso de los años. Bajo la pintura, en espacios pequeños y alargados, hay varias reliquias. Y a los lados del ataúd, sobre unos postes, también hay 2 relicarios. Este muestra el rosario o corona de la santa.
este otro su anillo nupcial. Finalmente, esta vitrina relicario fue la que se utilizó para mostrar el cuerpo de Santa Rita antes de que fuera colocado en su nuevo espacio. Dentro del convento donde vivió Santa Rita se conserva esto que se conoce como el roseto de Santa Rita, en donde crecen algunas rosas que las hermanas suelen bendecir y repartir a los visitantes como una forma de bendecir su visita y tener también la protección de la santa. Podemos encontrar la imagen de la Virgen María en la parte superior y la escultura de la santa aquí justamente detrás de estos rosales. Saliendo de ese lugar se puede entrar a este otro donde hay una religiosa que ofrece pétalos de rosas. En este momento nos acercamos con una de las hermanas que atienden este lugar y ella es encaricata di dare queste rose ai pellegrini. Muchas gracias. Estas son unas rosas deshidratadas que los peregrinos se llevan a su casa como una forma de recordar la presencia de Santa Rita. Además, esto más que otra cosa nos permite tener también la idea de que hemos ayudado a las religiosas en su oración que hacen siempre por todo el mundo. Y aunque parezca extraño después de visitar este lugar, parece que la lluvia se ha ido, las nubes han desaparecido y el sol empieza a brillar. Bueno, así son las experiencias cuando uno visita estos santuarios, pero increíble, ustedes vieron hace un momento cómo estaba nublado, todavía la gente tiene los impermeables y sin embargo, después de este momento incluso parece que la fachada de la iglesia se ve totalmente distinta y llena de luz. Bueno, le pedimos a Santa Rita que interceda por nosotros para que en medio de los nubarrones de nuestra vida encontremos siempre la luz de Cristo, la luz del sol. Así se ve la entrada a ese santuario desde la iglesia. Así se ve la iglesia desde la parte lateral. La iglesia superior, donde se encuentra el cuerpo de Santa Rita, y abajo, en este otro nivel, hay otras capillas que ahora vamos a visitar porque hay reliquias también interesantes. Esta es una capilla que se encuentra bajo la iglesia de Santa Rita y en la parte que se encuentra lateralmente se habla de un milagro eucarístico y también se exhiben las reliquias de un santo. Para dar información de esto, hay algunos folletos que están aquí del lado izquierdo y los folletos nos hablan de el Beato Simón Fidati, que son las reliquias de este santo, las que se encuentran
en la parte baja del altar. Y al mismo tiempo se habla de un milagro eucarístico que podemos ver aquí. El milagro eucarístico en el santuario de Santa Rita. ¿De qué se trata? Bueno, aquí tenemos de alguna manera en esta parte, mejor visto, un fragmento de papel con sangre. ¿De qué se trata? Se habla de una persona que quería llevarle la comunión a alguien y colocó la hostia en su breviario, en su libro de oraciones, y en el momento en que llegó al lugar, al abrir el libro estaba lleno totalmente de sangre, porque la hostia había sangrado. Al llevar esto ante el obispo y las autoridades, se cortó el fragmento del libro con la sangre que había surgido de la hostia, y desde entonces se conserva en este lugar. Es por lo tanto lo que se conoce como el milagro eucarístico de Casia. Aquí tenemos un acercamiento mayor. Y algo interesante es que se menciona que a contraluz, al poner la sangre, el papel a contraluz, aparece una imagen. Curiosamente, esa es la imagen que se ve a contraluz, como si fuera la de la persona que llevaba la hostia en su libro. Y en la parte de abajo, como les he mencionado, están los restos, las reliquias del santo. Pero vamos a ver lo que dice aquí, porque si es un solo pan, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, misterio de amor, símbolo de unidad, vínculo de caridad. Y regreso nuevamente a esta parte de los folletos. Beato Simón Fidate, agustiniano. Vivió en Casia entre 1285 y murió en Roma en febrero de 1348. Un santo agustino, bueno, un beato. Y en cuanto a el milagro eucarístico, dice aquí, en 1330, a Siena, un sacerdote llamado a llevar la comunión a un enfermo, puso la partícula en su breviario, es decir, el libro de oraciones con los salmos, y al abrir el libro vio que la hostia se había convertido en sangre. Entonces fue a confesar, al decir lo sucedido al beato Simón, y le entregó la reliquia. El beato la trajo a Casia y Bonifacio IX confirmó la autenticidad de este milagro. Por esta razón están unidas las dos partes de este acontecimiento, tanto la parte del papel con la hostia sangrante y la reliquia de este beato, que se encuentra, como les mencionaba, justo debajo de la iglesia de Santa Rita de Casia y junto a esta capilla en donde se celebra la Santa Misa por parte de algunos grupos que no pueden celebrarla en la parte superior. Y en el lado izquierdo vamos a ver también el cuerpo de la beata María Teresa Fase, que se celebra, que se venera, mejor dicho, en este lugar. Y simplemente como información, se recuerda que falleció en enero 18 de 1947. Fue una gran promotora de la devoción a Santa Rita. Un espacio más que les comparto de
el santuario de Santa Rita de Casia y dejamos este lugar para ir a otro sitio. Junto a la iglesia se encuentra esta fuente que está embellecida con la figura de algunas palomas que se acercan a tomar el agua del lugar. Recordando que desde la antigüedad los pajarillos, las palomas representan el alma de los seres humanos. Los peregrinos que llegan a Casia, para llegar al santuario tienen que subir varias escaleras y de esta manera ir viendo poco a poquito el lugar donde se encuentra el cuerpo incorrupto de la santa. Hay varios restaurantes en el camino, aunque es una vía peatonal en gran parte, también hay muchas placitas o calles donde los residentes pueden estacionar sus vehículos. Uno puede llegar por aquella parte que se ve un poco más con pendientes o también con escaleras un poco menos pesadas. De hecho, hay unas escaleras eléctricas que en algún momento funcionan, no todo el día, pero que hacen menos pesado el ascenso para los que vienen a este lugar. Y aquí parecería que tendríamos confusión porque Santa Rita para un lado y Santa Rita para el otro. Lo que pasa es que, como les mencioné, aquellas escaleras son un poco más en pendiente y algunos prefieren utilizar estas que van teniendo como más escalones y esto facilita la subida. Y siempre aparecen letreros como este que está aquí que nos indican la dirección del santuario. Y si alguien no sabe, bueno, pues simplemente subir a la parte más alta, porque el santuario exactamente se encuentra en lo más alto de la población. Estamos llegando ya. Vamos a ver cómo se ve desde este lugar el santuario de Santa Rita. Quien llega en vehículos o en algún autobús particular puede ver la basílica de otra manera, pero ahorita la estamos viendo, te la estoy permitiendo ver cómo se ve desde esta llegada de la parte de abajo. Aquí estamos ya frente a la basílica. Claro, en este momento ya pude caminar más tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sol espléndido. Ya incluso el agua de lluvia se ha evaporado. Inicialmente llegamos por esta parte y vimos la iglesia de esta manera. Así que con estas imágenes puedes tener una idea más completa de Casia, el lugar donde murió Santa Rita. Con un mejor clima dejamos Casia, con esta vista del paisaje ya sin tanta nube. Como pueden ver, es una belleza el entorno de este lugar. Una zona llena de árboles, de campos de cultivo y por supuesto de peregrinos que llegan a buscar un poco de paz en este lugar.